El ómnibus. Esto es América. Y bueno, estamos en contacto con Carlos García, me dice acá Robert Núñez, así que lo saludamos al compa. Una alegría recibir a Carlos García acá en el ómnibus. ¿Estás ahí, ¿Cómo Carlito? están, compañero? La alegría, sí señor, atento y escuchando la buena o triste información, más que buena, triste información. Primero saludarlo, bueno, un gustazo para mí, sinceramente, a vos, Fede, a Robert, ni que hablar, al resto del equipo, y bueno, gracias por esto que para mí es un orgullo. Porque había llegado las noticias que habías caído preso, pero capaz que fueron las noticias falsas, esta famosa fake news. No, por ahora no. Por ahora no. Por ahora no. Está. Por ahora sin antecedentes. Sí, hay que saberse esconder. Es lo más importante. Sí. No escapar, sino saberse Eso es esconder. lo Bueno, Carlitos, a ver, Sí, cuéntanos un poquito de qué era. Un comentario sí, cortito sí. sobre lo que venías hablando que está muy interesante. Esa noticia que estaban dando. Es imposible combatir la pobreza desde el Ministerio del Interior. Hay que quedarse con eso. Porque el gran problema que tenemos hoy es eso, es la pobreza. Sin duda. Y también lo que decíamos, que no le puedes pedir a un niño que estudie si tiene la panza vacía, ¿no? Entonces, si tiene la panza vacía, si vive en un asentamiento, si le mataron al padre, si la madre concurre una boca, si lo dejó de garantía en brazos de alguien que desconoce porque no pudo pagar la dosis, se están viendo cosas muy tristes, tétricas que revuelven las tripas, sinceramente. Deshumanizante. Sí, totalmente. Bien, Bueno. Carlos, nuestra idea de conversar contigo hoy tenía que ver con la reforma jubilatoria y la campaña del plebiscito, hacia el plebiscito, juntando firmas para habilitar ese plebiscito. Yo recuerdo que el año pasado, a principios del año, cuando todavía no se había aprobado la reforma jubilatoria, hicimos una serie de videitos donde tú abordabas varios puntos negativos de esa reforma que se estaba por aprobar en aquel momento. Creo que hay, para elegir, consecuencias negativas de la aprobación de esta reforma. ¿En cuál te gustaría a vos hacer foco de estas consecuencias tristes para el pueblo trabajador? Lo primero que me gustaría saludarte, Luis, porque no sabía que estabas presente ahí. Eso primero que nada. Te mando. Es nuestro nuevo flamante compañero. Un gustazo escucharte. Quietito. Salió desde la sombra, Luis. Sí, me salió atrás de las piedras y sentí un poquito de vergüenza, sinceramente. No. Bueno, en definitiva saludé a todo el equipo. Yendo al punto, sí, es muy cierto, hay demasiado en todo esto, hay demasiado. Uno a veces es muy difícil encontrar un hilo conductor, pero es imposible analizar lo que hoy nos pasa o tratar de entenderlo si no vamos para atrás en el tiempo. La cronología histórica es sin duda indispensable, porque concentrarse en el hoy es desconocer lo que nos pasó ayer y de dónde partió esto. A ver, la seguridad social es un tema sumamente complejo que no se puede estudiar o analizar desde un solo costado, sino que hay que mirar mucho en esto, ¿no? Y si hay algo que este gobierno hizo para impulsar esta reforma nefasta, y que en definitiva lo consiguió con total éxito, fue hacer hincapié en dos cosas. Primero que nada, el déficit en el BPS, que esa fue la gran bandera, y después desestimar y sacar de la discusión lo que es realmente la seguridad social y concentrarlo en lo que son las jubilaciones y pensiones, relacionándolo al déficit del BPS y generando ese miedo y esa incertidumbre de que no iba a haber plata para pagar las jubilaciones. No todo el mundo entiende cómo funciona el sistema solidario en el Uruguay. Y sobre la base del desconocimiento y el no entender, es que nos embretamos y que muchas veces la primera reacción es asustarnos. A ver, un ejemplo claro, lo que yo estoy aportando hoy al BPS no es para mí, es para poder pagar las jubilaciones que hoy se están pagando. Y las generaciones que vengan detrás de mí, ¿verdad?, aportarán para que yo pueda cobrar mi jubilación, y de eso se trata. ¿Qué fue lo que se incorporó? Bueno, ese famoso ahorro individual
en el año 95, el papá de la criatura, el señor Rodolfo Saldain, decidió ser papá y tener a esta hija a la que le puso un número, la ley 16.713, e incorporó el sistema de la SAFAP. Pero el tema de la SAFAP no nace en el Uruguay. Esto, a ver, tiene muchos años. La primera experiencia en Sudamérica fue en Chile, la trajo Pinochet, que muy inteligentemente y cuidando su chacra la hizo obligatoria para toda la población, menos para las Fuerzas Armadas. Él cuidó su chacrita y que generó los problemas que generó. Pero volviendo a esa ley, hay que entender que 27 años después, el papá de aquella criatura decidió ser padre de nuevo. Otra vez. Y tuvo otra hija que fue la ley 20.130 que se aprobara el año pasado. ¿Y por qué hay que relacionar esto? Yo le voy a decir cómo lo siento y cómo lo entiendo, ustedes podrán compartir o no, pero el señor Rodolfo Saldain es un estafador profesional que estafó a toda la clase trabajadora. ¿Y por qué los estafó? Porque cuando él incorporó en aquel entonces, en el año 95, el sistema de AFAP, de ahorro individual, promocionó a estos bancos privados. ¿Y cómo lo hizo? A través de dos artículos, el artículo 8 y el artículo 28 de aquella ley. El artículo 8 lo que hacía era habilitar a que quienes no estuvieran obligados a afiliarse a la AFAP, ustedes recordarán que en aquel entonces había una fracción de trabajadores que estábamos obligados, otros no, y los incentivaba y les permitía a través de ese artículo a que se afiliaran voluntariamente. Propaganda mediante, ¿verdad? Televisión, los jubilados que iban a poder viajar a la luna, que se iban a llegar de plata, que iban a cobrar 2 jubilaciones. Mucha gente fue a afiliarse voluntariamente. También hubieron de aquellos que se afiliaron ante la presión de los promotores y promotoras de que aquello había que hacerlo sí o sí. Y el artículo 28 habilitaba a que por afiliación voluntaria se te iba a dar un premio. ¿Y cuál era ese premio? 50% más de la jubilación que te correspondiera. Es decir, si llegado el momento de jubilarme yo tenía que cobrar 10.000 pesos por haberme afiliado voluntariamente, me correspondían 15.000 pesos. Y, a ver, mucha gente se tiró de cabeza. Era la lógica. Y más con las jubilaciones que se percibían en aquel entonces y con el panorama de jubilaciones para adelante. Ahora, ¿qué pasó en esta nueva ley? El mismo señor, el papá de aquella niña, que ahora fue papá de vuelta, elimina el artículo 8 y por ende deroga el 28. Es decir, aquello que te prometió en aquel entonces, ahora te lo saca. Ya no lo vas a tener. Entonces, este señor es un estafador. Se puso en manos de un estafador muy inteligente la redacción de una nueva ley, que tiró abajo aquellas promesas y aquellas ilusiones de un montón de personas que hoy quedaron en el limbo, ¿verdad? Se habilitó el año pasado esa inscripción al BPS para los cuarentones, ¿verdad? De 40 a 49 años para que hicieran la consulta, a ver si convenía salirse o no. Eso todavía no está pronto. Hace unos días salió una noticia de que el BPS estaría manejando 2 sistemas de evaluación, ¿verdad? Para ver si eso es conveniente o no. Hay mucha cosa en esto. Sí. Pero, digo, para empezar con algo grave, creo que es esto. Después podemos hablar de un montón de cosas, yo qué sé. Mirá, hubo un dato que creo que es relevante para entenderlo. Para las elecciones de 2024 van a haber unas 240.000 personas que votan por primera vez. Si votan por primera vez, quiere decir que están en un margen de edad de entre 18 y 23 años, aproximadamente, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que esas personas, estas 240.000 personas, se incorporaron al sistema de trabajo? Seguramente muchas de ellas recién están entrando. Muchas de ellas ingresaron ahora, en diciembre, o no hace mucho. Esto está relacionado a qué? A que vos tenés más de 300.000 personas dentro de la franja de edad de los 61 años que todavía están trabajando. ¿Y por qué digo esto? Porque la edad mínima jubilatoria en la ley anterior de jubilaciones y pensiones era 60 años.
Y eso cambió, y estás obligado a seguir trabajando. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué perspectivas tienen estas personas y las que vienen atrás de poder conseguir trabajo si nosotros seguimos estirando la edad de trabajo? Es decir, la seguridad social es mucha cosa. Es no dejar sin trabajo a las generaciones nuevas. ¿Verdad? Por Pero ejemplo, ya está sucediendo. sistema. Ya está sucediendo, Carlito. La desocupación Exacto. más grande está en la juventud en este momento, en una franja de 20 y algo. Exactamente. Pero a lo que voy es que a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Esto va a ser cada vez peor. A ver, Luis preguntaba, bueno, ¿por dónde me gustaría empezar? Y sinceramente es difícil porque hay tanta cosa, pero creo que lo más nefasto de esta última ley fue todo lo que se diseñó y se cocinó en beneficio de los bancos privados, que lo peor que les pasó fue que, bueno, cambiara el margen de aportación, ese 15% que se dividía 7,5 para la FAP, 7,5 para el BPS, bueno, se redujo. Ahora es un 5% para la FAP, un 10% para el BPS, pero también se los premió. ¿Por qué? Porque antes, por encima de los 72.000 pesos, nadie estaba obligado a afiliarse. Ahora no importa lo que ganes. A partir de diciembre de 2023 en adelante, el que ingrese al mercado de trabajo va a caer sin que nadie le consulte nada. Y como vos decías, es un sistema un poco macabro y además es un sistema que nadie entiende. Es la desinformación acerca de este sistema, de cómo funciona, de cómo es el cálculo que va a dar lugar a mi jubilación. Eso es proverbial, la desinformación y el desconocimiento que hay. Vos me comentabas de un caso concreto que te tocó, de un vecino que no sabía si le correspondía a la FAP o no, si podía añadir otra jubilación, pero los casos concretos de gente desconforme o que desconoce sinceramente cuál es la situación de sus ahorros en la FAP es gigantesca la proporción de gente. Es porque se encargaron durante mucho tiempo de desinformar o informar mal. Esa es la realidad. Nosotros dentro del BPS tenemos a compañeros en representación de los trabajadores que hacen un ejercicio diario excepcional, infrahumano. Uno de ellos, bueno, conocido por todo, el compañero Ramón Ruiz, que recorre todo el Uruguay. Lorena Luján. 5 minutos quieto. ¿Cómo? Lorena Luján también. Lorena, sí. Está el compañero Hugo Bay, que es economista y que ha ayudado mucho también, poniendo incluso sus teléfonos a disposición, pero no alcanza. Con respecto a lo que decía Luis, sí, esa anécdota fue hace unos días atrás, de encontrarme con un amigo que hacía mucho tiempo que no veía, nos conocemos hace más de 30 años, él tiene 65 años al día de hoy, se jubiló en diciembre y una de las más dolorosas noticias que me dio fue que, bueno, la primera fue que no llegaba a los 21.000 pesos de jubilación, pero que por suerte se iba a poder reinsertar gracias a la reforma. Eso fue tristísimo para mí porque no debe pasar por ahí. No debe pasar por ahí. Una persona de 65 años que ha laburado durante 40 años y su única esperanza, ¿cuál era? Que en estos días le iban a dar el cálculo de la SAFAP para saber con cuánto dinero se iba a ir realmente. Y lo que alguien le dijo fue que aparentemente eran unos 16.000 pesos por mes. Yo cuando escuché aquello, evidentemente que queda frío porque te queda claro dos cosas. Primero, como decía Luis, el nivel de desinformación que hay, pero además también la tristeza de ver cómo un trabajador que se rompió el traste 40 años laburando, hoy llega para darse contra una pared. Yo lo explico rápidamente. Yo lo que les propongo, para que se entienda mejor, les propongo un ejercicio bien fácil a los tres que están ahí y a los que puedan escuchar. Vamos a hacer un ejercicio de probabilidad estadística, lo vamos a llamar así. Vamos a tomar el año 2023. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas personas en 2023 pudieron haber llegado a cumplir 100 años? ¿Cuántas? Es un porcentaje muy mínimo. Sí, no. Exacto. Bien, perfecto, estamos de acuerdo. ¿Cuántas personas en 2023 llegaron a morir a los 66 años? Una cantidad. Deben ser más grandes los que cumplieron 66 que los que murieron a los 66 que los que cumplieron 100 años. Ampliamente. Exacto. Sí. En proporción 10, 15, 20 veces más de lo que pudieron llegar o más todavía. Sí. ¿Por qué digo esto? Las AFAP no pagan jubilaciones. Son administradoras de ahorro y quien paga la jubilación
que la AFAP estima que corresponde es el Banco de Seguro del Estado. ¿Qué hace la AFAP para saber cómo va a dividir esos ahorros? Toma la expectativa de vida del Banco de Seguro del Estado. Y si ustedes van a la página del Banco de Seguro del Estado, la expectativa de vida que maneja el Banco de Seguro del Estado son 100 años. Sí, sí. Claro. ¿Qué hace la AFAP? Tiene que ser Mirta Legrand para vivir hasta los 100. Divide tus ahorros en los años que van desde el momento en que te jubilaste a 100. Entonces, si yo tengo un acumulado en la AFAP de 1.600.000 pesos, por decir algo, ¿verdad? Y me jubilo a los 65, tengo la suerte de jubilarme. De 65 a 100 van 35 meses, 35 años, ¿verdad? 35 años son 420 meses. Entonces yo te propongo que vos dividas 1.600.000 en 420. Y te va a dar 3.800 pesos por mes. Eso si yo llego a vivir hasta los 100 años. Por eso preguntaba cuántos debieron haber muerto en 2023 a los 66 años. Porque cabe la posibilidad, por estadística, es mucho más probable que yo llegue a cobrar apenas 12 meses de 3.800 pesos a que cobre 420 meses y llegar a los 100 años. Y no vivas un año más porque no te lo van a pagar. Y el resto, si de mis ahorros personales, si yo muero antes, ¿qué hace la AFAP con ellos? ¿Se los queda directamente? Y es timba, ellos timbean con la plata. A ver, la AFAP lo que hace con la plata del trabajador es invertirla. La AFAP, el trabajador o trabajadora, para la AFAP es un socio. Un socio en materia de inversión. Es decir, la AFAP invierte el dinero en negocios, en un altísimo porcentaje en el exterior, fuera del Uruguay, ¿verdad? Y lo que hace es decirte que esa inversión se hace para aumentar tu renta personal. Ahora, cuando el negocio sale mal, quien paga los platos rotos sos vos. La AFAP no pone un peso. Esa es la realidad. ¿Ustedes se acuerdan del COVID? Lo contaba Ramón Ruiz en una entrevista. El BPS volcó millones de dólares de aporte a ese COVID, yo no recuerdo bien la cifra ahora, cuando se le pidió a las AFAP. ¿Qué contestaron las AFAP? Ese no es nuestro cometido. No pusieron un mango. Pero hay cosas... a ver, este diseño de las AFAP ha hecho que el trabajador sea estafado en lo más sagrado que tiene, que son sus ahorros para su vejez. En el sistema anterior, en la ley anterior, cuando vos te quedabas sin laburo, ¿verdad? Vos no aportabas al BPS. ¿Por qué? Porque salías del sistema. El BPS no tenía cómo descontarte. ¿Es cierto? Bien. Sí. Las AFAP tampoco. Ante la creación de la nueva ley, esta segunda hija de Saldain, y lo repito porque lo escribió él, si vos te quedás sin trabajo, el BPS también está imposibilitado de poder descontarte. La AFAP no. Porque la AFAP toma de tus ahorros. Claro. Ese 5% que le corresponde lo va a sacar de tu ahorro. Y eso implica que tus ahorros vayan disminuyendo. Cuanto más tiempo estés sin trabajo, peor va a ser. No podés aportar y te retiran. Exactamente. Pero además hay otra cosa, que es gravísimo. Es gravísimo porque, como dije al principio, la principal bandera de este gobierno antipopular que diseñó este disparate, ¿verdad?, fue el déficit del BPS. Bien, el BPS está imposibilitado de gravar tu sueldo, es decir, de descontarte el aporte, cuando vos superás los 118.000 pesos. Está topeado, ¿verdad? Y entre los 118.000 pesos y los 236.000, el 15% va neto para la AFAP. Entonces, ¿cómo se puede hablar de déficit? ¿Cómo es posible tolerar escuchar a Pablo Mieres sin que se te revuelvan las tripas hablar del déficit del BPS? ¿Cómo es posible tener el rostro que se tuvo por parte del doctor Saldain diciendo que la culpa del déficit del BPS fue la reforma de 2008? Gracias a la reforma de 2008, más de 100.000 personas pudieron alcanzar la jubilación, llegar a jubilarse. No se hubieran jubilado jamás. Y de esas 100.000 personas, más de 60.000 eran mujeres.
madres solteras, jefas de hogar, ¿verdad? Aparte de otras cosas, ¿no? ¿Cómo se puede ser tan rostro? En el Uruguay hay, al día de hoy, unas 27.000 personas que cobran por encima de los 225.000 pesos, ¿verdad? Entonces vos imaginate que con la nueva ley a Federico lo llaman tía y le dice, bueno, a partir de ahora vas a ganar 350.000 pesos. Qué grande el Coco. ¿Verdad? Te voy a dar un grado, te voy a nombrar director, ¿verdad? Bueno, Federico va a empezar a ganar 350.000 pesos, pero no va a aportar el 15% de 350. Va a aportar el 15% de 118.000. Claro. Me ¿Se favorece. entiende? ¿Cómo podemos hablar en el Uruguay? El problema más grande que tiene la seguridad social es que el Uruguay no se puede dar el lujo de seguir sosteniendo los privilegios. Claro. Se favorece al poderoso. Hay que erradicar y terminar los privilegios. A mí también, yo tengo un sueldo de 68.000 pesos, me gustaría aportar por 20 o por 15 si fuera posible. Pero podemos seguir, cuando hablamos de privilegio hablamos de la caja militar, el último aporte de rentas generales para poder sostener la caja militar, porque se cae a pedazo, fue de 550 millones de dólares. Ahora, rentas generales no puede aportarle al BPS. Sí a la caja militar, no al BPS. Ustedes sabían que la DGI, por ejemplo, por la recaudación y la administración de los dineros que vuelca después al BPS, le cobra al BPS casi 100 millones de dólares al año. Ahora, sí, cuando el BPS toma ese dinero y le transfiere a la SAFAP lo que le corresponde, el BPS no tiene permitido cobrarle a la SAFAP esa comisión. Entonces vivimos en el mundo de la hipocresía porque seguimos hablando del déficit del BPS y claro, lo estamos matando al BPS. La última transferencia del BPS a la SAFAP fue de 1.400.000 dólares. 2023, el dato se supo hace poco. 1.400.000 dólares que se le está privando al BPS de poder administrar. Entonces digo, sobre esto hay mucha cosa. A mí me gusta más que los números para no marear lo conceptual. Hay una cosa que a mí me hace mucho ruido, ¿tá? Y ya a esta altura me molesta, porque incluso quienes defendemos el plebiscito, quienes intentamos en aquel momento frenar la aprobación de esta nueva ley, vimos cómo compañeros que hacían el mismo intento y hasta el día de hoy se habla del fracaso. El fracaso de la ley del 95, el fracaso de esta ley que se aprobó el año pasado en 2023. Yo pregunto una cosa, ¿no? Por una cuestión de lógica y razonamiento. Si nosotros entendemos que este es un sistema perverso que busca privilegiar a los que más tienen, que busca recargar en la espalda de los trabajadores asalariados, sostener las jubilaciones, que busca capitalizar cada vez más cuanto peso caiga en el bolsillo del trabajador y diseña permanentemente tácticas o estrategias para poder sacárselo. Y en definitiva lo logró. ¿Cómo podemos seguir repitiendo que esto es un fracaso? No fracasaron, tuvieron un éxito rotundo y esto hay que decírselo a la gente, porque esta ley, como aquella, fue diseñada con total intencionalidad. Si nosotros seguimos repitiendo que fracasaron, lo que vamos a estar haciendo es excusándolo. A la gente hay que decirle que se la está robando a mano armada. Esa es la realidad. Pero Carlito, y encima, por ejemplo, uno de los que sale a decir esto es Miere, diciendo de que la estafa va a ser al revés, que los trabajadores y que el PIT-CNT son los que se van a quedar con el dinero y lo que aportan, lo que tienen ya aportado los trabajadores. Se dan ese lujo de tratar de ladrones, ¿verdad?, a los trabajadores, metiéndole cuco, por supuesto, a la gente, ¿no? Porque yo no lo escuché, pero si yo escucho a Pablo Miere decir que los trabajadores se van a quedar con la plata... No, pero lo ha dicho, señor, claro, es así. Lo ha dicho. Es que es así, es tal cual. Es que así tiene que ser. Porque es la plata de los trabajadores. No me están entendiendo, que están diciendo, porque ellos lo que hacen es hablar de los ahorros individuales, estos famosos que hay en las AFAP,
¿verdad? Porque sin duda que ellos lo que quieren que no exista lo colectivo, que todo sea individualismo. Entonces, uno de los cucos que están metiendo es como que ¿me entiendes? El PIT-CNT se va a quedar con la plata de los aportes individuales, que es una mentira más grande que una casa, pero porque ese dinero va a ir para el BPS, ¿verdad? Y va a ser controlado, ¿me entiendes? Va a ser controlado de manera pública y va a ser controlado por los políticos que estén en ese momento gobernando. Esta conversación la tuve con un compañero de trabajo que tiene 53 años y que no iba a firmar para el plebiscito porque entendía que a él no lo perjudicaba, hasta que se enteró de que, bueno, no se enteró por mí, ojo, cómo era el cálculo que expliqué recién que aplica la FAP para saber cómo van a dividir tus aportes. Ya tengo la firma de él, molesto, muy enojado, si bien pensando con un pensamiento un poco individualista, pero bueno, en definitiva entendió que se le ha mentido a cara de perro. Sí, entendí la idea, es cierto, estaba un poco divagando un poco con lo que vos decías para que esto no sea tan triste y tan lamentable. No tienen otra cosa para debatir que el cuco y el miedo, no pueden hacer otra cosa. Si vos pensás y mirás para atrás, yo vuelvo a Saldaña porque vuelvo a decirlo, ¿no? Se le dio a él esta responsabilidad y lo hizo muy bien, ahora que se haga cargo. Hace mucho tiempo que no se lo escucha a Saldaña hablar de la SAFAP, dicho sea de paso. Está trabajando para una. Habiéndose aprobado la ley, pocos días después apareció como gerente general o comercial de una de las SAFAP. Claro. ¿No? O casualidad, pero bueno, él debe tener sus ahorros ahí también. Debe estar contento. Lo de Mieres, bueno, ¿qué podemos decir de Mieres? Él como tantos otros, no van a depender de una jubilación. No la necesitan. Lo que Mieres hace y dice tendría que hacerlo y decirlo en un barrio de Montevideo, del interior, en una audiencia pública delante de la gente, y que explique cómo es que el PIT-CNT se va a robar esa plata. Esa plata, como bien dijiste vos, va a pasar al BPS, va a ser administrada sin fines de lucro, ¿verdad? Y lo que va a hacer es fortalecer la jubilación del trabajador que hace 27 años atrás decidió o no decidió partirla del medio. Bueno, esa plata tiene un retorno. A ver, sobre esto no hay mucho más que decir. La evidencia está en los documentos, ¿verdad? Que son más que claros. En esto no hay nada que inventar. Carlos. Es evidente que un banco privado no va a venir a hacer el favor de mejorar tu jubilación porque el Uruguay lo necesite. Vino porque es un negocio. Claro. Esa es la realidad. Carlos, un poco en el debate que se escucha... La del estribo esta, Carlito. La del estribo, la última. Un poco en el debate que se escucha, uno ve como que está un poco flechado, por decirlo, hacia algún lugar. Federico traía recién el caballito de batalla de los que se oponen a la reforma, que es que se van a robar los ahorros. Pero los que hemos andado un poco en la recolección de firmas, ahí, en alguna actividad... vemos otro clima en la calle, otra recepción de la gente. Contanos cómo ha estado la recolección de firmas por allá, por donde vos te movés, Pan de Azúcar, Piriápolis, cómo han reaccionado los compañeros. Bien, excelente. Ahí, a ver, yo quiero hacer dos aclaraciones, ¿no? Dos cosas. La recolección de firmas, primero que nada, viene bien. Yo en algunos casos hasta sorprendido, debo decirlo. Y quien hoy no está firmando o todavía no firmó, nosotros tenemos que entender que no es por desconformidad con este plebiscito o lo que se pretende impulsar, o no es porque entienda que a él sí lo beneficia este proyecto, ¿verdad? Quiero decir, esta ley que hoy nos rige en materia de seguridad social, sino que es por pleno desconocimiento. Yo me tocó conversar con compañeras y compañeros que ni siquiera sabían que se impulsaba un plebiscito por la seguridad social en 2024, para 2024. Me tocó conversar con compañeros que me salieron con el plebiscito de Manini, que era para eso. Entonces digo, quien hoy no está firmando o no ha querido firmar es por desconocimiento. Basta conversar 2 minutos con esa persona para explicárselo y termina firmando. A mí, por lo menos, es lo que me ha pasado. Sé de otros compañeros que también. Pero no se precisa hacer
una redacción plena de toda la ley y todo lo malo que tiene adentro, porque con 3 o 4 cosas es claro entender que hay que buscar un cambio que tiene que ser a través de un consenso social donde toda la sociedad, toda en su conjunto pueda aportar a esto y salir de esto de la mejor forma posible. Una cosa, porque como era la del estribo, que es importante también tener en cuenta, lo de los 65 años también es una mentira. Y eso quedó más que claro, ¿verdad? Hay un personaje que hoy está privado de libertad, el senador Penades, que lo dijo él mismo en el Senado cuando se discutió esto previo a la aprobación de esta ley, ¿verdad? Él creyó que estaba defendiendo el proyecto y no se daba cuenta que en realidad lo estaba atacando. Penades decía, en 2038 las expectativas de vida van a crecer 1 año más y en 2050 2 años más. Eso ya está previsto. Lo que estaba diciendo Penades, sin darse cuenta, es que la edad mínima jubilatoria obligatoria de 65 años también es una mentira. ¿Por qué? Porque en la ley está claramente redactado que la edad mínima jubilatoria de 65 años está atada a las expectativas de vida y cuando ésta crezca va a crecer esos 65 años. O sea, te la van a llevar no para arriba. Voy a jubilar y va a ir a 66, va a ir a 67. Vos imaginate a alguien que llegó, por ejemplo, vamos a la construcción, vamos al peón rural, hecho pedazo, todos lo sabemos. No hay quien no tenga un problema de salud en esos rubros. Llegó a los 64 años deseando jubilarse, ir a preparar su carpeta y te vienen con que tenés que trabajar hasta los 66. ¿Sabés cuántas personas van a quedar sin jubilarse? Retrocedimos al 95, como dije hoy, que si no hubiera sido gracias a la reforma de 2008, más de 100.000 personas no hubieran llegado nunca a jubilarse. Bueno, vamos nuevamente en ese camino. Te quieren pobre, viejo y enfermo. Exactamente, y yo quiero, para no ocuparles más tiempo, quiero irme con algo, si ustedes me lo permiten. Dale, para adelante. Quiero compartir con los compañeros algo que decía Bertolt Brecht, un dramaturgo y poeta alemán, perseguido por los nazis, por el fascismo en Alemania, que tuvo que huir de la Alemania nazi. Y él decía, no aceptes lo habitual como cosa natural, porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. El cambio está en las manos de la clase trabajadora, no de la clase política que ya dio su opinión, de un lado totalmente en contra y del otro con muchas dudas. Gracias, Carlito. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por el espacio, vos, y bueno, a cuidarse y vamos arriba. La Clase Radio.